Hola a todos, les doy la bienvenida nuevamente a su canal, Jairo Matemáticas. El día de hoy, este video va a ser un poco largo debido a que es un tema bastante importante y un tanto extenso en la matemática básica. Es propiedades de la potenciación. Primero, vamos a entender qué es una potenciación. A ver, una potenciación no es más que la multiplicación de un número o una base, llamémosla en este caso, de una base por él mismo o por ella misma la cantidad de veces que nos indique la potencia. Jairo, ¿cómo así? Bueno, es sencillo. Miren, supongamos que tenemos una variable cualquiera, una variable A. Esa A, al ser una variable, representa un número cualquiera dentro de los números reales. Puede ser 1, 0, 10, 100, 1000, 1 millón, menos 1 millón, el número que ustedes se imaginen. Ahora, este número lo elevamos a una potencia n. ¿Qué es lo que significa esto? Al ser a la base y n la potencia, significa que la base va a ser multiplicada por ella misma. ¿Cuántas veces? N veces. Es decir, una potencia se representa de esta manera. Tenemos que la A es la base, en este caso, este número es la base, y este número es la potencia o el exponente. Listo. Y se realiza de esta forma, A por A por A por A, la cantidad de veces que diga la potencia. Por eso n veces. Para que sea un poco más entendible, tenemos aquí un número sencillo que todo el número conoce, el número 2 que representa a la base y tenemos el número 5 que representa al exponente. Es decir, tenemos que este 2 es la base y este 5 es la potencia. ¿Cuál es el resultado? El resultado es muy sencillo. Lo que nos interesa aquí es el proceso más que el resultado. El proceso lo que nos indica es multiplicar este 2 por el mismo, ¿cuántas veces? 5 veces, que es lo que nos dice la potencia. 2 por 2 por 2 por 2. Y esto va a ser igual a, miren, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Es decir, 2 elevado a la 5 es igual a 32. Ahora, esto es todo para entender lo que es una potencia. Pero esto de aquí, la potenciación, este tema, tiene unos requisitos, tiene unas propiedades que hay que cumplir. Y se representa mejor de la siguiente forma. La primera propiedad es la siguiente. Todo número o toda variable, toda base elevada al exponente 0 es igual a 1. Ejemplo, tenemos cualquier base a elevado al exponente 0 es igual a 1 si y solo si a sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque 0 elevado a la 0, esto es una indeterminación, es indeterminado. No se puede decir cuál es el resultado porque no se puede determinar. Esta es la primera regla. Segunda regla, algo bastante sencillo. Cualquier base, cualquier número elevado al exponente 1 es igual a la misma base. Ejemplo. Si tenemos 3 elevado a la potencia 1, el resultado va a ser igual a 3. Eso es todo, bastante sencillo, ¿no? Ahora, la segunda regla nos indica algo ligeramente diferente. Tenemos que si tenemos una base A elevado a una potencia m multiplicado
a una base a elevado a una potencia n, el resultado de esto va a ser que obtenemos la misma base a y sus potencias se sumarán entre sí. Esto siempre y cuando estén multiplicando. Por lo tanto, aquí tenemos que sería m más n. Rebobino. Si tenemos a elevado a la m por a elevado a la n y vemos que a es la potencia, o perdón, es la base que está tanto en el primer término como en el segundo, su resultado va a ser la misma base y su potencia se van a sumar. Así que, si tenemos un ejemplo para que sea un poco más entendible, digamos que tenemos el número 2 elevado a la 3 que multiplica a 2 elevado a la 4. El resultado de esto va a ser la misma base que es 2 y sus potencias se van a sumar 3 más 4, dándonos como resultado 2 elevado a la 7. Así que este es el procedimiento de cómo se van resolviendo esta es la tercera regla. Bueno, siguiente, la cuarta regla nos dice casi que lo mismo, solo que lo opuesto. ¿Cómo así? Mientras que en este está multiplicando, el siguiente va a ser dividiendo. Es decir, si tenemos una fracción cuyo denominador tiene la base a con potencia m y su denominador tiene la misma base a con potencia n, su resultado va a ser la misma base y a la potencia del numerador se le va a restar la potencia del denominador. Recuerden, numerador es el que va arriba, denominador es el que va abajo. Para que sea un poco más entendible, vemos este ejemplo. Si tenemos el número 2 elevado a la potencia 5 entre el número 2 elevado a la potencia 3, su resultado va a ser la misma base, 2, con la potencia del numerador. A esa se le va a restar la potencia del denominador, 3. Y el resultado va a ser 2 elevado a la 2. Ya sabemos que es 4, pero lo expresamos de esa manera, 2 elevado a la 2. Ahora, cabe recordar que tanto la regla 3 como la regla 4 se aplica únicamente si la base es la misma. O sea, aquí tenemos a elevado a la m por b elevado a la n, ahí no se hace nada. En este caso, como tenemos a y a y aquí tenemos a y a, se realizan estos procedimientos. La quinta regla dice, si tenemos una multiplicación cualquiera entre dos números o dos bases, a y b, ponemos aquí a por b, y lo elevamos a una potencia n, la potencia se le distribuye a cada uno de los elementos que está dentro del paréntesis, o los elementos que están como base. Es decir, el resultado aquí es a elevado a la n por b elevado a la n. Eso es todo. Ahora, un ejemplo bastante sencillo, con números. Si tenemos 2 que multiplica a 3 elevado a la 4, el resultado va a ser 2 elevado a la 4 que multiplica a 3 elevado a la 4. Esa es la forma en cómo se realiza este ejercicio. Ya el resultado de esto depende de cada uno de ustedes calcularlo, pero lo que nos importa aquí es entender cómo funciona esta regla. La sexta regla es muy parecida a la quinta. Nos dice, si tenemos una división cualquiera, a sobre b, recuerden siempre y cuando b sea diferente de 0, tenemos a la potencia n, su resultado va a ser, la potencia se le va a distribuir tanto al numerador como al denominador. Es decir, quedará a elevado a la n sobre b elevado a la n. Eso es todo lo que se hace. Un ejemplo más claro, con números, sería, si tenemos 2 tercios elevado a la potencia 3, nos quedaría como este 2 pasa a ser elevado a la 3 y este 3 pasa también a ser elevado a la 3. El resultado ya depende de ustedes. 2 elevado a la 3 es 8 y 3 elevado a la 3 es igual a 27. Ahora,
Esto es todo lo que hay que entender para esta regla. La séptima regla, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice lo siguiente. Si tenemos a elevado a la n y esto a su vez está elevado a la m, el resultado pasa a ser la misma base a y sus potencias se multiplican entre sí. Eso es todo lo que hay que entender. Ejemplo, si tenemos 2 elevado a la 3 y esto a su vez está elevado, o no, mejor lo expreso de una mejor forma. 2 elevado a la 3, 2 elevado a la 3, a su vez elevado a la 2, el resultado va a ser la misma base 2, 3 por 2, ponemos aquí, lo expresamos, 3 por 2 y el resultado va a ser 2 elevado a la 6. Eso es todo lo de esta regla. Ahora, la octava regla nos dice, ¿qué pasa si tenemos un exponente negativo? Para este caso sí es un tanto diferente. Los exponentes negativos tienen una naturaleza diferente a los exponentes positivos, por obvias razones. ¿Qué es lo que significa tener un exponente negativo? Es decir, tenemos a elevado a la menos n. ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo se resuelve? Bueno, ¿esto cómo se entiende? Es sencillo. Es como si tuviésemos la misma base, pero lo vamos a colocar como denominador y su potencia pasa a ser positiva. Pero arriba escribimos el número 1. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Cómo se podría entender un poco mejor esto? ¿Por qué pasa a ser de esta forma? Miren, la parte numérica nos dice, si tenemos 2 elevado a la menos 2, su resultado va a ser 1 sobre 2 elevado a la 2. Pero aquí quiero que vean lo siguiente. Tenemos 2 elevado a la 6. ¿Cuál es el resultado? 2, 4, 8, 16, 32, 64. Es decir, 2 elevado a la 6, su resultado sería 2 multiplicado por el mismo 6 veces y el resultado es 64. Siguiendo con la misma lógica, 2 elevado a la 5, 2 multiplicado por el mismo 5 veces, su resultado sería 32. Asimismo, 2 elevado a la 4, su resultado es 16. 2 elevado a la 3, su resultado es 8. Aquí pueden ir notando un patrón, ¿verdad? Cada vez que se le resta un 1 al exponente, el resultado pasa a ser la mitad del resultado anterior. Fíjense, aquí tenemos 2 elevado a la 6 es igual a 64. Pero cuando le restamos 1 a ese exponente y pasa a ser 5, pasa a ser el resultado la mitad del resultado anterior. Aquí es 64, aquí la mitad es 32. Aquí la mitad es 16. Fíjense, 2 a la 5 igual a 32, 2 a la 4 se le resta 1 a esa potencia y esto de aquí pasa a ser la mitad, 16. Luego, 8. Si seguimos con la misma tónica, vemos que 2 a la 2 es 4, cosa que es totalmente cierta. Ahora, 2 a la 1 es igual a 2, fíjense, 64, 32, 16, 8, 4, 2. ¿Qué continuaría? ¿Qué sigue? Tenemos 2 elevado a la 0, le restamos 1, queda en 0, su resultado es 1. Pero ahora, si yo le resto 1 a esa potencia, ¿qué nos queda? 2 elevado a la menos 1. Pasamos a las potencias negativas. ¿Cuál es el resultado? Si seguimos con la misma secuencia y obtenemos que es la mitad de 1, ¿cuánto es? Es igual a 0,5. Y 0,5 se expresa como un medio. Eso significa que esto de aquí cumple la misma regla que acabo de explicar. Recuerden cuál es la regla. A elevado a la menos n es igual a 1 sobre a la n.
Así que A es el 2, menos n es menos 1 y el 2 es la misma base. Aquí tenemos a elevado a la n con la diferencia de que aquí n es 1. Recuerden que la potencia pasa a ser positiva. Para que se vea un poco más claro, tenemos 2 elevado a la menos 2, su resultado sería 1 sobre 2 elevado a la 2. Esta potencia pasa a ser positiva, pero todo eso dentro del denominador. Y fíjense, ¿cuánto es esto? Aquí tenemos 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. ¿Cuál es la mitad de lo que sigue? Un medio, 1 entre 2, que es igual a 0,5. ¿Y cuál es la mitad de 0,5? Es 0,25, lo mismo que 1 entre 4. Y recuerden, un 2 elevado a la 2 es igual a 4. El resultado sería 1 entre 4, el cual es 0,25. Y aquí el resultado es 0,5. Así que, de esta forma, se entiende un poco mejor por qué las potencias negativas actúan de esta manera. Cada vez más se aproxima al cero. Ahora, continuando con esto, podemos seguir a la siguiente regla, que es casi que lo mismo que aplicada a las reglas anteriores. Fíjense, novena regla. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Y qué relación tiene que ver con la anterior? Digamos, tenemos una fracción cualquiera, a entre b, hagámoslo un poco más grande, para que se note mejor, a entre b, y lo tenemos como potencia negativa, elevado a la potencia negativa. Recuerden, aquí se le aplicaría la regla de la propiedad que nos dice que la potencia se distribuye tanto al numerador como al denominador. Por lo tanto, su resultado sería a elevado a la menos n sobre b elevado a la menos n. Ahora, ¿qué sucede aquí? La regla nos indica que lo que vimos anteriormente, que esto se distribuye 1 sobre a elevado a la n, todo esto sobre 1 sobre b elevado a la n. Las potencias pasan a ser positivas. Así que aquí, al tener una fracción entre otra fracción, se hace la ley de los extremos. Extremos con extremo y medio se multiplica con medio, yendo los extremos arriba y los medios abajo. Así que tenemos 1 por b a la n, eso es igual a b elevado a la n, entre a elevado a la n por 1 es a elevado a la n. Así que aquí podemos notar que a entre b elevado a la menos n pasa a ser lo inverso, pero con potencia positiva. Fíjense de aquí a acá. Así que podemos notar por qué esta regla es igual a esta mediante este proceso aplicando lo de la regla de distribución y lo de la potencia negativa. Bueno, esto y algo más es lo que hay que tener en cuenta con la regla de la potenciación. Y ahora lo que nos resta sería entender cómo nace la regla o las propiedades de la radicación. Digamos, décima regla. La décima regla nos dice, al menos la décima regla que estoy planteando aquí, nos dice, ¿qué pasa si tenemos una base y su potencia no es un número cualquiera, sino que es una fracción? Es decir, a, pongámoslo acá, con un color diferente, a elevado a la n entre n. ¿Qué sucede en este caso? ¿Y por qué digo yo que nace la radicación de aquí? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Para este caso, nos dice, si tenemos una potencia, la cual es una fracción, el denominador de dicha potencia se convertiría en el índice de la raíz. Es decir, aquí esto se representa de esta manera. Raíz mésima de a elevado a la n. Así que esto es tema para otro video. No siendo más, espero que la pasen muy bien. Ojalá les haya gustado.
Cualquier duda me la dejan en los comentarios y no duden en suscribirse a este canal. Recuerden, Jairo Matemáticas. No siendo más, les deseo que tengan muy buen resto del día y nos vemos en una próxima ocasión.